Están auspiciando este programa. El lubricante de origen Fórmula 1. Colcar, fuerza empresaria al servicio del transporte. One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de Campeones. Muchas veces los números no reflejan toda la verdad y el campeonato Turismo Carretera del año 1976 es una prueba de ello. Hubo un hombre y un auto que ganaron 6 carreras consecutivas sobre 11 disputadas. Ello ocurrió entre mayo y octubre. Permanecieron invictos durante 5 meses. Una particular circunstancia provocó un cambio en el campeonato y aquella dupla imbatible no pudo lograr la corona. Héctor Luis Gradasi y Juan María Traverso, con los Ford Falcon oficiales, fueron los dominadores de los años 70 en el TC. Sin embargo, en 1976, la Coupé Chevy número 7, conducida por Roberto Mouras, fue el único auto que los pudo doblegar seguido. Aún se recuerdan las 6 victorias consecutivas del llamado 7 de oro, como referencia al número y al color del auto, preparado por Jorge Pedersoli y Omar Wilke, bajo la supervisión del ingeniero Ricardo Joseph. El 7 de oro significó realmente una cosa muy importante para nosotros, porque si bien estábamos en un equipo semioficial, que era la comisión de concesionarios de General Motors, adolecíamos de una pobreza franciscana tremenda y realmente ganar esas 7 carreras fue fundamental, hermosa, y no solamente eso, sino que 3 de ellas las corrí con Roberto, así que una época hermosa con unos recuerdos muy buenos, que es el día de hoy que me emocionan, porque que te tiren un ramo de flores creyendo que es otra cosa, realmente te hace poner la piel de gallina. El auto era muy confiable y además tenía la posibilidad, al correrse en ruta, nosotros habíamos trabajado mucho en la parte aerodinámica del auto y el motor andaba realmente bien. Y habíamos podido hacer un desarrollo por primera vez con un presupuesto más o menos acorde. La denominación del 7 de oro fue porque en ese momento teníamos la publicidad de George Muller y había cambiado la etiqueta. Y entonces había salido una etiqueta dorada y el auto se pintó dorado porque la única publicidad que llevaba era la de este whisky. La racha victoriosa comenzó en Bahía Blanca y prosiguió en San Miguel del Monte, aventajando en ambas pruebas al campeón Gradasi. Luego, a más de 201 kilómetros por hora de promedio, llegó el triunfo en Olavarría y después la hazaña del Gran Premio del Llano en Córdoba, cuando de arremetida venció a Traverso. Una carrera muy difícil donde la primera etapa la corrimos el sábado y pinchamos una goma, porque hay que destacar que Mouras no se caracterizó nunca por tener gomas buenas, ¿no? Pero bueno, pinchamos una goma en el barro y se enterró el auto hasta la llanta y no había crique ni había nada que podíamos poner. Entonces salimos y esa etapa la perdimos por 4 minutos a manos de Traverso. La segunda etapa se hacía el domingo, entonces cuando llegamos en esta, nos fuimos a recorrer la ruta con Roberto y en una curva se puso a nevar. Y bueno, como 2 chicos nos pusimos a jugar con la nieve y ver eso fue realmente espectacular porque estabas en un paisaje y al minuto había cambiado. Y después, el domingo justamente, cuando yo le vengo indicando las curvas, le digo de cuarta a fondo a la derecha. Y bueno, cuando llegamos era a la izquierda. Y bueno, a partir de ese momento, Roberto no me creyó más hasta que no agarramos una referencia importante. Pero eso fue porque cuando empezó a nevar,
nos pusimos a jugar y no la noté esa curva. Un piloto extraordinario. Yo siempre lo clasifico como el mejor amateur que tuvo la Argentina. Hubo otros, pero creo que fue el mejor. Y fue además un tipo contundente en su manejo y un gran amigo. Después llegarían los triunfos en Monte y Olavarría nuevamente, para alcanzar así la media docena. Pero más tarde, el 24 de octubre en Pergamino, el coche de Eugenio Calí atropellaba al público y mataba 3 espectadores. La tragedia desencadenó la suspensión de las carreras en ruta y por ende la del Gran Premio que iba a cerrar el año. Cuando se suspenden las carreras por un accidente muy grave que hubo en Pergamino, se hacen carreras de menos de 200 kilómetros. Por ende, el puntaje era menor y nosotros ya éramos campeones, pero sin correr los kilómetros que había que pasar, 250 kilómetros para tener 26 puntos. Y corrimos menos de 200 kilómetros y le dieron los 26 puntos. Así que, lamentablemente, por una cosa o por la otra, perdimos el campeonato. Yo creo que estuvo bien que se prohibiera la ruta. Yo lo que no considero que estuviera bien que se reemplazara el puntaje. Así, aquel TC preparado para los caminos enfrentó 3 carreras sucesivas en el Autódromo de Buenos Aires. 2 ganó Gradassi, que se consagró campeón, y la restante Traverso. Todo dejó de ser como antes. Roberto Mouras y el 7 de oro debieron conformarse con el subcampeonato. Bueno, el Chevrolet en ruta tenía ventaja aerodinámica con respecto al Falcon. Los Fores traccionaban de una manera espectacular, tal es así de que las ruedas de adelante se levantaban. Moura tuvo una suerte de que se hiciera la otra carrera en el autódromo, porque Moura ya el título lo había perdido en Pergamino, porque Moura en Pergamino ya se había chocado contra el Guarray y no podía largar la final. Entonces ya Gradassi ahí era campeón. Y después cuando largaron en el autódromo, yo sabía que no iban a llegar porque abajo de los 2 autos había un reguero de aceite tremendo, así que ya lo tenían perdido el campeonato. Bueno, es un campeonato que perdimos en el escritorio, digamos, porque las carreras no tendrían que haber cambiado de puntaje, se le daban 16 puntos a las carreras en ruta y 32 a las carreras en autódromo. Y las carreras en ruta, al suspenderse, fueron cambiadas por carreras en autódromo. Y el reglamento, el RDA, decía que no puede cambiarse el puntaje de una carrera, que sí es suplantada por otra. Y sin embargo se cambió. Le dieron 32 puntos a las carreras de autódromo y bueno, las perdimos. Hay que ver las cosas como son. Ellos se salvaron por la desgracia del accidente que hubo, porque se suspendió la carrera esa. Si esa carrera no se suspendía, Moura no podía largar la final. Entonces ya ahí el campeonato ya lo había perdido, ya tuvo una chance de ir al autódromo. No fue campeón Roberto en el año 76 porque realmente lo manejaba la CADAF y toda la gente ahí usaba Falcon, me llamaba la atención. Roberto Mouras tenía entonces 28 años. No fue campeón, pero acopiaba motes como el Príncipe de Carlos Casares, el Toro, la Computadora, el hombre invencible. Él seguía siendo el mismo muchacho simple del primer día, el que jamás discutió con nadie.